Hola a todos, soy Lorena y hoy en mi sesión os voy a hablar del diagnóstico y tratamiento de las complicaciones asociadas a la cirugía oncológica de páncreas. En primer lugar, aquí tenemos un poco el índice que voy a seguir, del cual los dos primeros apartados de anatomía y fisiología básica y cirugía en cáncer pancreático voy a pasar por encima sobre los aspectos que considero más importantes a la hora de entender luego las cirugías que se realizan y las complicaciones que podemos tener, y me centraré más en el tercer, cuarto y quinto apartado. En primer lugar, tenemos un recordatorio de la anatomía básica del páncreas, sobre las cosas que nos pueden ser más relevantes a la hora de plantear la cirugía. En primer lugar, tener en cuenta que el páncreas es una glándula voluminosa que se sitúa en el abdomen superior, de localización retroperitoneal y a la altura de L1 a L2. Anatómicamente se divide en 4 porciones en relación a los vasos mesentéricos. En primer lugar tenemos la cabeza, la cual se encuentra a la derecha de los vasos mesentéricos, el cuello, que se encuentra delante de los vasos mesentéricos, y el cuerpo y la cola, que se encuentran a la izquierda de los vasos mesentéricos. Las implicaciones quirúrgicas de las relaciones anatómicas pues sería en el caso de la cabeza, que se encuentra en íntima relación con la cara interna del duodeno y que la segunda porción duodenal está íntimamente ligada a la superficie del páncreas, lo cual hace imposible la separación total de ambos órganos, que esto pues tiene implicación quirúrgica como más adelante veremos. En segundo lugar, el cuerpo está íntimamente ligado en su cara posterior a la vena esplénica, y tener en mente que la cola es la única porción que se encuentra intraperitoneal. En cuanto a los conductos pancreáticos, tenemos el conducto principal o de Wirsung, que nace del cuerpo del páncreas y desemboca en la ampolla de váter en el duodeno junto con el colédoco. Y tenemos también el conducto accesorio o de Santorini, que drena el duodeno a través de la papila menor. La irrigación arterial del páncreas sería a través del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. El drenaje venoso lo haría a la vena esplénica, la mesentérica superior e inferior y a la vena porta. Y en cuanto al drenaje linfático, hay que recalcar que el páncreas está desprovisto de tejido intralobulillar. El tejido linfático empieza a formarse en el espacio interlobular a través de capilares linfáticos que se van anastomosando y formando conductos linfáticos mayores, los cuales discurren alrededor de los vasos sanguíneos en la superficie del páncreas. En cuanto a la fisiología básica del páncreas, tenemos que recordar que el páncreas está dividido tanto funcional como estructuralmente en una porción exocrina, la cual la componen los acinos y las células ductales, que son la proporción mayoritaria, formando los acinos un 85% y las células ductales un 11%. En cuanto a la porción endocrina, sería la minoritaria y estaría compuesta por los islotes de Langerhans, que se encontrarían en una proporción en torno al 1 y al 2%. En cuanto a la función del páncreas, sabemos que excreta diariamente alrededor de 15 gramos de enzimas diversas en aproximadamente 2 litros de volumen. Este jugo pancreático que se produce está formado por una mezcla de bicarbonato sódico, cloruro sódico y enzimas digestivas, las cuales se invierten al duodeno en forma de zimógenos inactivos. El bicarbonato que se encuentra presente en la secreción pancreática nos mantiene el pH intraluminar superior a 6 para cumplir varias funciones, como puede ser prevenir el daño de la mucosa duodenal por el ácido gástrico y la pecina. Provee además de un ambiente químico óptimo para la acción de enzimas pancreáticas y mantiene a determinadas sales biliares en su forma soluble. Pasamos al segundo punto, que
en el cual voy a hablar de unos aspectos básicos sobre la cirugía en los tumores pancreáticos. Pues en primer lugar, recordar la división de los tumores pancreáticos según la OMS, que tenemos tumores pancreáticos benignos y tumores pancreáticos malignos, de los cuales el adenocarcinoma ductal es el más frecuente y este se desarrolla a partir de las células exocrinas. También tenemos que tener en mente los tumores neuroendocrinos funcionantes, que más adelante hablaremos de ellos. En general, el cáncer de páncreas es una entidad con una alta mortalidad debido a la diseminación precoz de la enfermedad, lo que hace que la mayoría se diagnostiquen en estadios avanzados y en ese momento tan solo un 15% de los sujetos diagnosticados son subsidiarios de una pancreatectomía con intención curativa. Según el consenso publicado en 2018 de la Red Nacional Integral del Cáncer, quedan establecidos los criterios de resecabilidad en los tumores pancreáticos, que es un ítem a tener muy en cuenta a la hora de estadiar y plantear el tratamiento de un cáncer de páncreas. En primer lugar, clasifican a los tumores pancreáticos como resecables, aquellos que en el territorio arterial tiene ausencia de contacto tumoral con el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior o la arteria hepática común. Y además en el territorio venoso tienen ausencia de contacto tumoral con la vena mesentérica superior o la porta, o tienen un contacto menor del 180 grados del diámetro del vaso sin irregularidad en el contorno venoso. Estarían en el grupo de los borderline resecables aquellos tumores de la cabeza y pancreática que tienen contacto tumoral sólido con la arteria hepática común sin extensión al tronco celíaco ni a la bifurcación de la arteria hepática, que permita así una resección y reconstrucción vascular completa y segura. Aquellos con contacto tumoral sólido con la arteria mesentérica superior menor de 180 grados en su circunferencia, y siempre deben evaluarse la presencia de variantes anatómicas arteriales y la presencia de contacto tumoral, ya que estos pueden afectar a la planificación quirúrgica. En cuanto a los tumores del cuerpo y la cola, se considerarían borderline resecables aquellos que tienen contacto tumoral sólido con el tronco celíaco menor de 180 grados, contacto tumoral sólido de más de 180 grados, sin afectación de la aorta y con una arteria gastroduodenal intacta. En cuanto al territorio venoso, se considerarían borderline resecables aquellos con tumores con contacto tumoral sólido con la vena mesentérica superior o la porta de más de 180 grados, o un contacto de menos de 180 grados con irregularidad en el contorno de la vena o trombosis, pero con extremos venosos proximales y distales adecuados que permitan así una resección y reemplazo vascular seguro. Además, aquellos que tengan contacto tumoral sólido con la vena cava inferior. Y ya serían no resecables aquellos que presentan metástasis a distancia, incluyendo ganglios linfáticos no regionales. Aquellos tumores que tengan contacto tumoral sólido con la arteria mesentérica superior o el tronco celíaco mayor de 180 grados, tanto en la cabeza como en el cuerpo y la cola, y los del cuerpo y cola que tengan contacto tumoral con el tronco celíaco e infiltración aórtica. En cuanto al territorio venoso, se considerarían no resecables aquellos tumores con infiltración tumoral o trombosis en vena mesentérica superior o vena porta no reconstruible, y aquellos de la cabeza que tengan contacto con la primera vena yeyunal que drena a la mesentérica superior. Y pasamos ya a las resecciones de las lesiones en la cabeza pancreática. Ya en este punto ya vamos a empezar a hablar de las complicaciones de la cirugía pancreática. Para asentarnos un poco, describir los tipos de cirugías que se pueden hacer en la cabeza pancreática, que
La técnica por excelencia de las lesiones en la cabeza siempre ha sido la duodenopancreatectomía, dentro de la cual tenemos la convencional, que sería la técnica de Whipple, en la cual se extirpa la cabeza pancreática, el duodeno, los primeros 15 centímetros de yeyuno, el colédoco, la vesícula biliar y se hace una gastrectomía parcial. Posteriormente se han desarrollado modificaciones de la pancreatoduodenectomía convencional en un intento de mejorar los resultados y minimizar la morbimortalidad asociada, y esto incluye la pancreatoduodenectomía con preservación de píloro, que preserva el antro gástrico, el píloro y los 3 a 4 centímetros proximales del duodeno, y la duodenopancreatectomía subtotal con preservación de estómago, que reseca el duodeno, el píloro y a 1 a 2 centímetros de estómago con la muestra del páncreas. Esta técnica tiene como objetivo preservar la mayor cantidad de estómago posible y al mismo tiempo minimizar los problemas relacionados con el retraso del vaciamiento gástrico, como más adelante veremos. Las principales complicaciones que nos podemos encontrar cuando hacemos resecciones de tumores en la cabeza pancreática sería, en primer lugar, el retraso en el vaciamiento gástrico. Esta es una de las complicaciones más frecuentes. Podemos definirlo como la imposibilidad para la ingesta oral de una dieta estándar antes de que finalice la primera semana posoperatoria y con necesidad de una sonda nasogástrica descompresiva, habiendo sido descartado previamente un problema obstructivo mecánico o ilio. Según la repercusión clínica que tenga, podemos distinguirlo en varios grados. El grado A sería con necesidad de sonda nasogástrica de 4 a 7 días o tener que reintroducirla más allá del tercer día posoperatorio. En este caso, el paciente sería incapaz de digerir sólido hasta el séptimo día posoperatorio. Sería de un grado B cuando tenemos que mantener la sonda nasogástrica entre el octavo y el catorceavo día o reintroducir una sonda nasogástrica pasado el día séptimo posoperatorio. En este caso, la capacidad para digerir sólidos se adquiriría más allá del día 14 posoperatorio. Y en tercer lugar, el grado C sería aquel en el que tenemos que mantener la sonda nasogástrica más de 14 días o reintroducirla pasado el día 14 posoperatorio. En este caso, los pacientes serían incapaces de digerir sólidos hasta pasado el 21 día posoperatorio. Tanto en el caso B como C se asociaría vómito, distensión gástrica y sería efectivo el uso de procinéticos, como veremos más adelante. Las causas de que se produzca este retraso en el vaciamiento gástrico pues tiene un origen multifactorial. Por una parte, se ha propuesto como factor causante de esta patología la disminución de la motilina sérica a causa de la resección duodenal. Cuando aparece tras una duodenopancreatectomía con preservación pilórica, se ha sugerido que es por la existencia de un piloroespasmo por denervación y devascularización durante el procedimiento quirúrgico como agente causal. No obstante, en gran parte de las ocasiones este retraso del vaciamiento es consecuencia de una inflamación en la pared gástrica secundaria al desarrollo de una fístula pancreática, de la cual hablaremos más adelante. Como principales factores de riesgo tenemos la edad avanzada, el sexo femenino, la obesidad, la diabetes ya existente antes de la intervención quirúrgica, niveles elevados de bilirrubina preoperatorio y que la etiología de la intervención sea un tumor maligno. El diagnóstico de esta entidad se haría con un estudio radiológico con gastrografía oral que demuestra la retención gástrica del contraste en presencia de un paso anastomótico de un calibre adecuado. En ocasiones, cuando existe ausencia del paso del contraste al yeyuno, es necesario comprobarlo con una endoscopia oral para ver que esa anastomosis es viable.
y además en esta exploración podemos aprovechar para la colocación de una sonda de alimentación enteral. Por último, la realización de un TAC abdominal descartaría la presencia de colecciones retro y epigástricas sospechosas de ser secundarias a una fístula pancreática. Como tratamiento, en primer lugar, tenemos que asegurar siempre una correcta nutrición del paciente mediante nutrición parenteral o enteral con sonda, si ya disponemos de ellas, como he mencionado previamente. En segundo lugar, mantener siempre la sonda nasogástrica hasta la resolución del cuadro es prácticamente obligatorio. Y el único fármaco que ha demostrado en los estudios acelerar la recuperación normal del vaciamiento del estómago ha sido la eritromicina. Como comentaba antes, sobre todo se emplea ya en los estadios B y C. En este caso, ningún otro procinético ha demostrado utilidad para la resolución de esta patología. La segunda complicación más importante que podemos tener en la resección de tumores de cabeza pancreática es una fístula pancreática, que sería consecuencia del fracaso en la cicatrización de la anastomosis pancreático-entérica. Se define como la salida a través del drenaje de cualquier volumen de líquido medible con un nivel de amilasa 3 veces en el límite superior de la amilasa sérica normal, asociado o no a una repercusión clínica relevante. En esta entidad también diferenciamos 3 grados. El grado A sería o fuga bioquímica, como se suele llamar, sería cuando no tiene las alteraciones enzimáticas, pero no tiene relevancia clínica. El grado B ya requiere de un cambio en el manejo postoperatorio, puesto que necesita dejar el drenaje más de 3 semanas o recolocarlo por vía percutánea o endoscópica. Y el grado C es cuando requiere de reintervención o aparece fracaso de uno o más órganos o éxito secundario a la fístula pancreática. Cuando la fístula pancreática es secundaria a duodenopancreatectomía, suele ser de origen mixto, biliar y digestivo, con contaminación bacteriana asociada en más del 70% de los casos, y en este caso el cuadro se solucionaría en el primer mes en el 66% de los pacientes. Como principales factores de riesgo tenemos la calidad del parénquima pancreático, que si es blando o graso predispone a la fístula pancreática frente a cuando es fibroso. Y la no dilatación del virsum o un conducto pancreático bastante estrecho. Como técnica diagnóstica, pues la fístula pancreática tenemos que saber que se asocia a colección intraabdominal en más de la mitad de los casos y puede ser diagnosticada mediante la clínica y la medición de restantes de fase aguda hasta en un 80% de los casos. La realización de un TAC en la primera semana postoperatoria nos puede ayudar en su detección. Como profilaxis, podemos intentar evitar que aparezca haciendo la intubación temporal del virsum con un drenaje y se ha visto que así se disminuye la aparición de fístula pancreática y también utilizando de forma precoz el uso de somatostatina y sus derivados como el octeótrido de forma profiláctica. Una vez que aparece, el tratamiento de la fístula pancreática de grado A y B, que suelen ser bien toleradas clínicamente, por lo tanto, intentamos manejarlas de forma conservadora si tenemos un drenaje o, en su defecto, intentaríamos colocarlo mediante radiología intervencionista. Se suele administrar de forma empírica antibiótico sistémico, aunque no debe ser administrado de forma sistemática a todos los pacientes intervenidos. El uso de la somatostatina y sus análogos como el osteótrido y la nutrición enteral como parte del tratamiento ha demostrado la reducción del tiempo para la resolución de dicha fístula. La reintervención
Solo estaría indicada ante la imposibilidad de un drenaje percutáneo, la presencia de peritonitis difusa o una hemorragia sin posibilidad de tratamiento endovascular. Otra de las complicaciones que pueden aparecer en las lesiones de la cabeza pancreática sería la fuga biliar, que se define como la concentración de bilirrubina en el líquido de drenaje 3 veces superior a la concentración sérica de bilirrubina pasado a partir del tercer día postoperatorio o pasado este, o como la necesidad de intervención radiológica o reintervención quirúrgica como resultado de las colecciones biliares o una peritonitis biliar. En esta entidad volvemos a tener 3 grados según su impacto en el manejo clínico. El grado A no causa cambio en el manejo clínico de los pacientes. El grado B requiere una intervención terapéutica activa pero sin relaparotomía y ya el grado C requiere una relaparotomía para el control de este cuadro. La incidencia de la fístula biliar es menor del 5%. En la mayoría de los casos son bien toleradas y presenta buena evolución con tratamiento conservador y drenaje. Como principal complicación tenemos el desarrollo posterior de una estenosis de la anastomosis biliodigestiva, cuya incidencia está en torno al 8% a los 5 años y en torno al 13% a los 10 años. En cuanto al tratamiento, el manejo inicial se intenta hacer por radiología intervencionista mediante la dilatación o colocación de un stent y se reserva la realización de la repatioyeyunostomía para cuando esto fracasa. Otras complicaciones que pueden aparecer sería la fístula gastrointestinal o duodenointestinal, que alcanzarían un 2% de los casos, además del drenaje, que se dejaría durante la intervención o si no posteriormente de forma percutánea se colocaría. El manejo intentaríamos hacerlo de forma conservadora, con nutrición parenteral, cobertura antibiótica y sonda nasogástrica. Se reevaluaría una reintervención si fuese necesaria para restaurar la dehiscencia o resección de la anastomosis digestiva y confección de una nueva. Otra complicación que puede aparecer con cierta frecuencia es el acceso intraabdominal. Frecuentemente suele estar asociado a la presencia de cualquier tipo de fístula intraabdominal, con una incidencia en torno al 3 al 8%. Es una de las principales causas de reingreso tras la cirugía pancreática y se ha observado una clara asociación con la colocación de prótesis biliares preoperatorias, las cuales producen que esa bilis esté colonizada por múltiples gérmenes. El tratamiento de elección sería el drenaje percutáneo y se reserva la reintervención para cuando no existe esta posibilidad. Seguimos con más complicaciones y otra de ellas sería la pancreatitis aguda postpancreatectomía, la cual aparece con mayor frecuencia en parénquimas pancreáticos sanos. Se observará una elevación sérica de las enzimas pancreáticas. El uso sistemático del TAC con contraste intravenoso en la primera semana postoperatoria puede llegar a diagnosticar hasta un 25% de pancreatitis aguda. El tratamiento pues, va a depender de la repercusión clínica que nos esté ocasionando esta pancreatitis, en las que sean leves y moderadas, con un adecuado soporte nutricional, analgesia, cobertura antibiótica y fluidoterapia suele ser suficiente. Sin embargo, en las formas más graves puede evolucionar hasta una fase necrotizante con la necesidad de reintervención para el control del foco séptico. Si se asocia a pancreatectomía distal consecuencia de la misma, la mortalidad se eleva más allá del 20%. Otra complicación bastante frecuente o que nos puede aparecer con relativa frecuencia sería la úlcera marginal de la anastomosis digestiva. Esto ya lo veríamos a partir del primer año, con una incidencia de hasta el 5%. No se ha visto una clara asociación con el tipo de técnica reconstructiva que hagamos y sí se ha visto que el tabaquismo y la ingesta de AINE están relacionados con su desarrollo en el postoperatorio tardío. Pueden aparecer complicaciones graves
como la perforación o la hemorragia digestiva. El diagnóstico solemos hacerlo mediante endoscopia y el tratamiento inicial es con inhibidores de la bomba de protones y debe descartarse o tratarse la infección por Helicobacter pylori, dejando la antrectomía para aquellos pacientes con fracaso del tratamiento médico. Otra complicación que se observa en este tipo de cirugías sería la hemorragia postpancreatectomía, que sería una de las complicaciones más severas de las que hemos mencionado hasta ahora, con una incidencia entre el 4 al 16%. Según el último consenso publicado en 2007, utilizamos para definirla tres parámetros: cuándo comienza, dónde se localiza y la gravedad que presenta. Respecto al comienzo, pueden ser precoces cuando aparecen antes de las 24 horas desde la finalización de la cirugía o tardías cuando aparecen más allá de las 24 horas. La localización puede ser extraluminal o intraluminal y la gravedad queda definida como moderada con una pérdida hemática leve, con leve repercusión o descenso de menos de 3 gramos por decilitro de hemoglobina, leve repercusión clínica o aquellas que necesitan menos de 3 concentrados de hematíes y no requieren ni reintervención ni radiología intervencionista, aunque sí puede ser necesario la realización de una endoscopia digestiva. O ya se consideraría severa cuando tenemos una gran pérdida hemática con descenso de más de 3 gramos de hemoglobina, repercusión clínica significativa, aquellas que necesitan más de 3 concentrados de hematíes o reintervención o intervencionismo radiológico. La hemorragia precoz suele ocurrir por un error técnico, necesitando medidas de resucitación y reintervención quirúrgica para controlar el sangrado. La endoscopia digestiva alta estaría indicada para la hemorragia secundaria a sangrado de la anastomosis gástrica o duodenal, aunque la mayoría de los cirujanos pues, son bastante reticentes a este procedimiento, ya que tenemos una anastomosis realizada pocas horas antes tras la resección pancreática. La hemorragia tardía es secundaria a una fístula pancreática o fístula biliar por erosión vascular arterial en la mayoría de los casos, o por un pseudoaneurisma complicado de la arteria gastroduodenal principalmente. En este tipo de hemorragias pueden aparecer en dos tiempos, con una primera fase con escasa relevancia clínica, lo que se definiría como hemorragia centinela, seguida de un nuevo episodio hemorrágico asociado a shock. La realización de un TAC con contraste intravenoso estaría indicada ante la presencia de una hemorragia centinela seguida de una angiografía si se evidencia la presencia del pseudoaneurisma, para así aprovechar el mismo acto para el tratamiento endovascular mediante la colocación de un COILS o stent. Este procedimiento suele ser eficaz en el 80% de los casos. El tratamiento endovascular solo se plantearía ante la estabilidad hemodinámica del paciente. En el caso de que el paciente se encuentre inestable hemodinámicamente o con peritonitis asociada, la técnica de elección sería la reintervención. Aunque eso intentamos evitarlo, ya que el control quirúrgico puede llegar a ser difícil, puesto que se debe mantener el flujo arterial y hepático para mantener la perfusión hepática y biliar. La mortalidad en el caso de hemorragia tardía puede alcanzar hasta el 20% de los casos. Otra complicación ya menos común que puede aparecer en la resección de las lesiones de la cabeza pancreática sería la estenosis de la anastomosis pancreatoduodenal. Esta complicación, como he dicho, es poco común. Es una complicación que aparece de forma tardía y solo ocurre en un 1,4 a un 14,4% de los pacientes, según diversas revisiones sistemáticas que hay publicadas. La mayoría se presenta con síntomas de dolor abdominal postprandial, pancreatitis aguda recurrente y alteración de la función pancreática.
Como diagnóstico tenemos la colangiopancreatografía por resonancia magnética mejorada con secretina. Se ha visto que esta es la mejor modalidad para confirmar el diagnóstico. Solo los pacientes que tienen síntomas requieren tratamiento, el cual consiste en la dilatación endoscópica con técnicas de encuentro asistida por ultrasonido, la reparación quirúrgica o una pancreatectomía distal con autotrasplante de islotes ya como último recurso. Otras de las complicaciones que podemos ver suelen ser complicaciones isquémicas. Son principalmente de origen arterial y estas ocurren en menos del 1% de los casos. Suelen ser secundarias a la disección quirúrgica o por la presencia de una estenosis previa antes de la cirugía del tronco celíaco o de la arteria mesentérica superior. De forma rutinaria, debe clamparse durante el acto quirúrgico la arteria gastroduodenal para confirmar el flujo óptimo a través del tronco celíaco y ante la presencia de que se evidencie un síndrome del ligamento arcuato, debe tratarse en el mismo acto quirúrgico mediante su sección intraoperatoria. Si se confirma preoperatoriamente estenosis del tronco celíaco, por arteriosclerosis, pues debería abordarse por vía endovascular y si la estenosis tiene repercusión hemodinámica local, pues puede desencadenar una isquemia biliar con la consecuente fístula de la hepatoyeyunostomía y con acceso intrahepático. Por último, otra complicación que podemos ver asociada a la cirugía de la cabeza sería el riesgo de aparición de diabetes de nueva aparición. El riesgo es el mismo independientemente de si la indicación de la cirugía es por patología benigna o maligna. Y en varios estudios realizados se vieron que la hemoglobina glicosilada preoperatoria mayor del 5,4% predecía diabetes de nueva aparición con un riesgo relativo de en torno al 2,9. Pasamos ahora a la resección de las lesiones en el cuerpo y la cola pancreática. Los tipos de cirugías que hacemos en estas zonas del páncreas pueden ser la pancreatectomía subtotal distal, que es la resección quirúrgica más frecuente, que puede estar combinada o no con esplenectomía. Podemos intentar la preservación esplénica cuando se tratan de pequeños tumores neuroendocrinos que probablemente sean lesiones quísticas benignas y premalignas sin ningún signo objetivo de patología avanzada. Otra técnica de la que disponemos es la pancreatectomía central, que es una técnica que preserva el parénquima y que extirpa el cuello y el cuerpo proximal del páncreas, preservando la cabeza y la cola. Se puede utilizar para lesiones benignas o malignas de bajo grado ubicadas en el cuello y en el cuerpo proximal del páncreas. Puede ser una opción en el tratamiento paliativo de la enfermedad metastásica. Otras veces, sin embargo, se requiere pancreatectomía total para lograr un margen de resección microscópicamente negativo. Esto suele ocurrir cuando un tumor de la cabeza pancreática se extiende hacia el cuerpo o la cola del páncreas o el tumor se presenta de forma multifocal. Aquí os dejo un esquema donde se señala lo dividido por las secciones anatómicas del páncreas, los distintos tipos de cirugía que podemos realizar para que tengamos de forma más visual por dónde se haría la resección de en función de cada cirugía. Veremos que aquí las complicaciones que suelen aparecer, pues ya las hemos mencionado porque son muchas las mismas que aparecen en la cabeza, en las resecciones de la cabeza pancreática. Simplemente voy a matizar algunas cosas específicas de las lesiones del cuerpo y la cola. En primer lugar, mencionar la fístula pancreática, que como he dicho presenta las mismas características que ya he descrito anteriormente. Sin embargo, la fístula tras una pancreatectomía distal
es puramente pancreática y con escasa contaminación bacteriana. Suele debutar a finales de la primera semana y antes del 10.º día postoperatorio, con una resolución posterior al mes en más de la mitad de los casos, en comparación a la anterior que se resolvía en el primer mes. Podemos ver también un fallo exocrino y endocrino postoperatorio, que también hemos mencionado en las resecciones de cabeza. Las tasas de insuficiencia endocrina o exocrina suelen ser variables y oscilan entre el 10 y el 30% para cada tipo. Aparece mayor riesgo de diabetes de nueva aparición en pacientes que ya han tenido pancreatitis crónica y se someten a pancreatectomía distal en comparación con aquellos que lo hacen por otras indicaciones, como por ejemplo las tumorales. Y otro punto a destacar sería en el caso de la hemorragia digestiva, que en este caso la incidencia estaría entre el 2 y el 3%. Por último, quiero mencionar los tumores pancreáticos neuroendocrinos, de los cuales os he dejado una tabla que resume los tipos más frecuentes que podemos encontrarnos, sobre todo pues hacer especial mención al insulinoma, que sería, pues como su nombre bien dice, el tumor productor de insulina, ya que con este también tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones preoperatorias e intraoperatorias, como por ejemplo mantener al paciente con un suero glucosalino y no dejar pues otro cristaloide porque tenemos un tumor productor de insulina que nos puede hacer episodios hipoglucémicos que algunos pacientes serán relevantes clínicamente, pero en otros pueden pasar desapercibidos y llegar a ser bastante graves. Entonces, en el intraoperatorio, en estos casos, también tenemos que tener esa precaución y hacer dextrostis de forma rutinaria. En estos tipos de tumores, los tipos de cirugía, pues vemos que según las guías actuales, la resección quirúrgica con intención curativa es el tratamiento de elección. La técnica quirúrgica dependerá del tipo de tumor, del tamaño, del grado de malignidad y su localización. También si se trata de un tumor único o múltiple y si está asociado o no a un síndrome hereditario. En general, los tumores de grado 1 mayor de 2 centímetros o los de grado 2 deben tratarse siguiendo los mismos principios que se aplican en el adenocarcinoma de páncreas, pues ya serían más grandes y estarían avanzados. Y en este caso, la técnica a elegir sería la duodenopancreatectomía cefálica, que en aquellos pacientes que tienen tumores localizados en la región periampular, y la pancreatectomía distal con esplenectomía para aquellos que se localizan en el cuerpo y la cola pancreática. Frente a estas técnicas estándar, las resecciones conservadoras de parénquima, como la enucleación o la pancreatectomía central, pueden ser alternativas al tratamiento quirúrgico de los tumores neuroendocrinos productores de pequeño tamaño y permitan la extirpación del tumor, preservando así la mayor cantidad de tejido pancreático. La enucleación puede realizarse en tumores de grado 1 menores de 2 centímetros, subcapsulares, periféricos y que se encuentren alejados del visum. En algunas lesiones benignas pequeñas, es decir, menores de 1 centímetro de la cabeza del páncreas, pueden enuclearse y así se evitaría la pancreatoduodenectomía, pero en cambio la enucleación no debería utilizarse cuando esa lesión es grande, generalmente mayor de 2 centímetros o cuando existe la posibilidad de que la lesión sea maligna. Se realizaría con frecuencia en tumores, con mayor frecuencia en tumores neuroendocrinos de páncreas, especialmente los insulinomas que he mencionado antes. La enucleación permite la máxima preservación del tejido pancreático y evita complicaciones asociadas con la anastomosis pancreática e intestinales, la división del conducto pancreático y las complicaciones postgastrectomía. La principal complicación en este tipo de cirugía sería la fístula pancreática, que en este caso
En el caso de la nucleación, la incidencia llega al 30%, pero sí que es verdad que hay que destacar que sería de menor gravedad que las que hemos descrito anteriormente de la cabeza y con la pancreática. Por último, os dejo la bibliografía que he consultado y para cualquier duda, en el PDF que he subido a nuestro Drive hay algunos apartados con información más detallada. Espero que haya sido un resumen que os sirva para tenerlo a mano de cara a que os encontréis algún paciente con alguna de estas complicaciones. Gracias.